Un gusto saludarlos, estimados amigos. El día de hoy, y he preferido coger este paisaje campestre de la ruralidad y de la sierra ecuatoriana para hablar de dos aspectos completamente relacionados y que no sé si realmente se los comprende en términos tan amplios. El tema del medio ambiente, el cambio climático y obviamente todo lo que es ambiente, clima, se vincula directamente con el agua. La semana pasada hemos mantenido en la sierra ecuatoriana dos heladas, que son básicamente una reducción abrupta de temperatura en la madrugada que congela, literalmente congela los pastos, congela los cultivos, obviamente mermando la producción en los que están en procesos muy avanzados o directamente aniquilando el cultivo. Las heladas han sido históricas, siempre han existido. Sin embargo, en otras épocas teníamos una previsibilidad de cómo puede comportarse el clima. Más o menos sabíamos las épocas de verano, las épocas de invierno e inclusive sabíamos que en determinadas fechas, con contadas excepciones, se cumplían las lluvias y obviamente recordarán muchos de ustedes el famoso cordonazo de San Francisco a inicios del mes de octubre, que era una granizada feroz que daba un inicio formal al invierno. Actualmente los efectos del cambio climático realmente nos hacen muy complejo poder predecir qué se viene. El cambio ha generado también que los climas cada vez sean más radicales, las lluvias más intensas, los soles más candentes. Medimos ya, yo no recuerdo haberlo hecho en juventud, ah, no hace tanto tampoco, pero no recuerdo haber estado preocupado de qué pasaba con los rayos UV. Ahora vemos niveles de radiación UV que ya ponen en rangos críticos y graves. De igual manera afectan al sector agropecuario. ¿Por qué vinculo directamente el agua? Porque obviamente cuando hablamos de cambio climático y lluvias más intensas, esta agua que antes caía de manera paulatina y estable por determinadas épocas, permitía que los páramos, las esponjas de captadoras de agua, vayan asimilando esa agua de a poco. Cuando caen aguaceros torrenciales, a diferencia de lo que pasa cuando cae de a poco, puede caer la misma cantidad de agua, pero en el aguacero se lava el suelo. En el otro va penetrando poco a poco el agua en el suelo, permitiendo generar una reserva. A través de estas reservas es que nacen las vertientes, ríos subterráneos, fuentes de captación de agua como ríos, y de ahí se pueden alimentar los sistemas de riego que se utilizan en la agricultura y son tan necesarios. Pero con el cambio climático, inclusive las infraestructuras de riego ha quedado muy subutilizada porque las fuentes originales están mermadas. De aquí la única reflexión que cabe es, no es que vamos a poder cambiar de un día para otro, pero sí se han hecho muchos esfuerzos por cambiar y mejorar procedimientos, siembra de árboles, eh, merma en uso de combustibles fósiles, energías renovables. Pero ¿por qué no se hace nada en una formación y educación en el manejo del agua? En vez de abrir la llave, algo oímos para las ciudades, que se abra la llave solo el tiempo que se utiliza para lavar los dientes o que tomemos duchas más cortas, situaciones que las escuchamos en determinadas épocas. Pero cuando hablamos del sector rural, que depende del agua directamente para producir los alimentos que todos requerimos para nuestra subsistencia, viene el otro problema. Tenemos normas que no necesariamente se ajustan a estas realidades. Se pide autorización al gobierno para el uso y aprovechamiento del recurso agua para riego, pero en ninguna parte se dice, si usted utiliza
de las formas más antiguas y tradicionales. Riego por inundación, por acequias, donde el agua corre a cielo abierto, donde se pierde en el suelo y otras formas de pérdidas en la conducción. No hay diferenciación con respecto a quienes la utilizan de manera responsable y de manera muy específica y tecnologizada, si cabe el término. Cuando ya utilizamos riego por aspersión, ya vemos estos cañoncitos que dan la vuelta, o riego por microaspersión, mejor aún riego por goteo. El Ecuador es un país que dispone del recurso hídrico. Hay que trabajar en la no contaminación del mismo, pero tenemos bajas productividades y baja utilización de riego tecnificado. Cuando países como Israel, donde son desiertos, el uso del agua es absolutamente regulado, pero más que regulado, es protegido. En el Ecuador, no nos vayamos muy lejos, provincias como Tungurahua tienen un uso muy racional del agua, porque es una provincia naturalmente seca. Tenemos que trabajar en mecanismos de educación e incentivos para el buen uso y aprovechamiento del agua, para que a través del incentivo podamos ir cambiando culturas de malos manejos que son necesarias, pensando en que el Ecuador tiene realmente una vocación agropecuaria, vocación que sin agua no queda más que en discursos líricos. Ha sido un gusto saludarles el día de hoy y no nos olvidemos, protejamos el agua y eduquémonos en las mejores formas para hacerlo.